anterior estuvimos tratando el punto del llamado de Dios. Cuando Dios te unge, no corras a hacer lo que Dios todavía no te ha mandado a hacer. Es importante aprender a esperar. Recuerda que David fue ungido como rey, pero necesitó preparación. Al día siguiente no amaneció con una corona en la cabeza. Siguió siendo pastor de ovejas. Todo lo que está a su alrededor siguió siendo igual, pero Dios estaba trabajando en su corazón. Dios estaba haciendo algo maravilloso en la vida de David, como quizás lo está haciendo contigo. Nadie lo está notando, no te preocupes. Lo importante es que Dios está obrando. Y cuando lo noten, llegará la oportunidad. Y la gente se dará cuenta, no que fuiste tú, sino que es el poder de Dios en ti. Así que de pronto preguntarás, pastor, pero ¿cuándo sé entonces que es mi oportunidad? Bueno, sencillo. El punto que te quiero hablar en este devocional de hoy es que de la casa no sales al palacio para reinar, de la casa sales al palacio para servir. Así fue el trayecto de lo que vivió David. Mi amado amigo, mi amada amiga, llegó un momento en que el rey del instante, el rey de Israel, Saúl, comenzó a sentirse mal. En 1 Samuel capítulo 16, verso 14, lo confirma diciendo lo siguiente: ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Wow. Yo creo que esto causa dolor, ¿verdad? Saúl estaba convencido de que Dios seguía con él, pero ya el espíritu de Dios se había apartado de él. Porque, entre otras cosas, había entrado en un declive espiritual, que en algún momento tocaremos ese punto en alguna serie sobre el declive espiritual que vivió Saúl. Pero él no se apartó. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Así que confesarlo no es suficiente si todavía sigues mezclándote con lo mismo, hasta el punto en que llegas a normalizarlo y ya ni ganas de reconocer que fallaste tienes. Eso le pasó a Saúl, y por ende el Espíritu del Señor se apartó de él. Que no nos pase a nosotros, por favor. Ahora bien, pero dice, y el Señor envió un espíritu atormentador. Así que llegaba el día en que Saúl amanecía de malas pulgas. Llegaba el día, perdóname la expresión, en que Saúl se enchuquizaba. Mis amados, qué peligroso es tener un rey enchuquizado, ¿no? O un presidente enchuquizado. Bueno, no me voy a meter para allá, pero el problema es que cuando el liderazgo no está bajo el dominio de Dios, la nación peligra. Las personas que siguen detrás corren peligro. Pero Dios nunca abandonó a su pueblo. Así que Dios tenía un plan. Cuando parece que nada está ocurriendo, todo ya está pasando, mi amado amigo. Dios tenía un plan. ¿Y cómo comenzó ese plan? ¿Cómo David, después de ser ungido como rey, aparece en el palacio? Pero escucha bien, no aparece en el palacio para reinar, aparece en el palacio para servir. Esto me hace acordar al mismo proceso que vivió Eliseo cuando fue llamado por Dios a través del profeta Elías. ¿Lo recuerdas? Eliseo estaba trabajando con las yuntas de bueyes que él tenía allí. Cuando Elías pasa y sabe que ese es el hombre que lo iba a suceder, que era la generación que vendría después de él, de profetas, le tiró el manto. Eliseo se devolvió o corrió hacia donde estaba Elías y le dijo: déjame despedirme de mis padres. Ya sabía para qué recibía el manto. Así que Elías le dijo: no te he hecho nada, ves, haz lo que tienes que hacer. Eliseo hizo lo que tenía que hacer. Eliseo aparece en la historia, aparece como el próximo profeta ungido que iba a suceder a Elías, pero a que no sabes qué pasó al día siguiente. Luego de que Eliseo sigue a Elías para servirlo, desaparece de la historia. Tú no lees en los próximos capítulos que sirviendo a Elías, Eliseo hizo maravillas. No. Te das cuenta que hay un tiempo para servir que se llama el tiempo del anonimato,
El tiempo donde ahora eres tratado y trabajado por Dios. Estás haciendo lo que sabes hacer, pero ahora Dios te llama para servirle. Y para eso pone a alguien sobre ti para enseñarte, para forjar carácter en tu vida, para que seas discípulo y no simplemente un seguidor. Los seguidores no se comprometen, los discípulos están comprometidos. De esta manera, David entendió que sobre él descansaba la unción de rey, pero para ser rey, mi amado amigo, no busques la corona. Tienes que ser el más pequeño, porque en el reino de Dios el más pequeño será el más grande. El que se humilla será ensalzado. El que se sienta al final será el primero que Dios escoja para sentarlo en los primeros lugares. Apréndete esto. Si tienes el llamado de parte de Dios, no te consideres, si Dios te llamó a ser pastor, no corras a abrir una obra el día de mañana. Necesitas aprender a estar bajo autoridad. David lo estuvo en su casa bajo la autoridad de su padre. Escúchame bien. Pero ahora necesitaba estar bajo autoridad de un rey. Y no cualquier rey. Era un rey que se enchuquizaba de vez en cuando. Cualquiera podría decir, pero ¿cómo me voy a sujetar yo a alguien que está ungido, pero es un necio? A alguien a quien Dios ya lo desechó de su reinado hace tiempo. Ahora yo soy el rey. Ahora la gente me tiene que ver a mí. Ahora yo soy el que predico con más gracia y con más unción. ¿No te das cuenta que ahora yo le pongo la mano a alguien y se va para el piso? No, mi amado amigo. Ten calma. Espera un momento. Tu tiempo va a llegar. Pero si no aprendes a servir a Saúl, tú serás el Saúl que va a continuar con lo que el primero dejó iniciado. Dios no quiere que Saúl parte 2 sea la próxima historia de Israel. Dios necesita que David entienda que él tenía un corazón conforme al suyo y que ese corazón lo llevaría a ser tan humilde que aunque tuviera delante de él a un hombre que Dios había desechado su reinado, necesitaba aprender a ser fiel, a ser leal a Dios y al hombre a quien Dios le puso para servir. Por eso entonces en 1 Samuel capítulo 16 verso 15 dice que algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Lo que Saúl no sabía es que el que le iba a tocar el arpa se convertiría en el próximo rey de Israel. Qué tremendo es esto. Pero David no llega con ínfulas al palacio de unción de reino. David no llega con las ínfulas de rey sobre su cabeza, pensando que ya tenía el llamado y que esa era su oportunidad. No, David sabía que era la oportunidad para servir en público lo que él había aprendido en el secreto, y que todavía no era su momento para cargar una corona. Las coronas pesan, mis amados amigos. Pesan porque la responsabilidad que viene con la gloria de Dios sobre tu vida es grande. Y para eso necesitamos prepararnos. El servicio nos prepara para que la corona no se nos caiga de la cabeza cuando llegue el momento en que seamos coronados por el Señor. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. Mi amado amigo, David no presentaba casting. David ni siquiera sabía que el rey estaba buscando quien le tocara el arpa y dijo: esta es mi oportunidad de brillar porque tengo el llamado, tengo la unción, necesito que me vean. No. David estaba enfocado en lo suyo. David nunca buscó al profeta para que lo ungiera, el profeta lo buscó. Mientras buscas la presencia de Dios, Dios levantará a quien te busque a ti para ponerte en los lugares donde Dios necesita que estés. Te das cuenta por qué a veces fracasas, te das cuenta por qué a veces te decepcionas, te das cuenta por qué a veces cuando lo intentaste fracasas.
porque buscaste la gloria y no buscaste a Dios, porque buscaste el favor y no buscaste la presencia de Dios, porque buscaste la añadidura y te olvidaste que el reino viene primero. Las añadiduras no revelan el reino manifiestan añadiduras. Tenlo siempre en claro. ¿Cuándo, pastor, será mi siguiente paso? No te preocupes, que Dios está inquietando. En medio de una crisis, Dios va a levantar a alguien que te llame. Pero recuerda que después de la unción, después del llamado que viene con la unción, viene la preparación de siervo. Si no aprendes a servir, no aprenderás a reinar. Si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Entonces, mandaron a traer a David. David no se inscribió en un concurso de canto. No buscaba protagonismo. ¿Lo buscas tú? No tengas apariencia de piedad, por favor. ¿Estás buscando brillar para la gente o estás buscando vivir para Dios? No te confundas, ya tienes el talento, pero te falta mucha práctica. Necesitas aprender a ser retado por un rey. Y para eso, un corazón de siervo tiene que ser probado en el palacio. David estaba viendo dónde se iba a sentar, pero sabía que todavía le faltaba. Necesitaba aprender a estar sujeto aún a alguien que no tenía la razón. Porque cuántos argumentos tenemos en nuestra cabeza para decir: Señor, ¿cómo es que yo me voy a sujetar a esta persona que no está viviendo como tú deseas que viva? Pero Dios te dice: todavía no es el momento de que corras, espérate un momentico, respeta, porque es necio, pero está ungido y necesito usarlo para enseñarte. No pretendas ir a la universidad si primero no sabes cuánto es 2 más 2, mi amado amigo. No te creas que una palabra profética sobre tu vida ya te hace el más sabio de todos. David lo entendió y con mucha sencillez empezó a tocar para Saúl. Dios mismo te va a impulsar, pero recuerda, cuando te da la unción, el siguiente paso es tomar forma de siervo. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomas forma de siervo, cálmate un poco. Decide ser fiel. Recuerda que estás honrando a Dios en medio de lo que haces. Para muchos es poco, pero para Dios te está enseñando. En la primera llegada de David al palacio no fue para reinar, fue para servir. La primera llegada de Eliseo con Elías no fue para sucederlo enseguida y comenzar a profetizar. No. Él tenía el manto, pero primero viene el servicio. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a entenderla con claridad, porque de pronto hoy nos estamos desesperando, porque quizás tenemos a personas a las que les estamos sirviendo, pero no viven para agradarte a ti. Podríamos tener todo el argumento del mundo para decir: mejor me voy. Pero tú nos necesitas allí porque necesitamos aprender a escuchar tu voz y aprender que aún frente al corazón más difícil nos servimos por agrado, servimos porque lo hacemos como para ti, no como para los hombres. Aunque con nuestro servicio beneficiamos a la gente, pero ayúdanos a permanecer, porque luego tú preparas todo para que llegue nuestra temporada y del servicio pasemos al liderazgo. Señor, que no nos nombremos nosotros mismos, sino cuando tú así lo decidas, seamos nombrados. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal te ha parecido hasta hoy esta serie? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Dale like al devocional para que se multiplique y otros lo conozcan. Y dale clic a la campanita. No olvides que también puedes copiar el link y compartirlo. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.
Gaia es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú junto a tu casa hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos. Únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este plan 500. ¿Pero qué es el Plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. ¿Pero de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño que viene del corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!